El 5 de mayo salimos con mi esposa y con mis hijos a celebrar el cumpleaños de Camila, y ese día me pasó algo bien raro que nunca me había sucedido. Iba con mi troca yendo por el bypass, cruzando la 17, y de un momento a otro, por la lluvia, no tengo idea de lo que pasó, perdí el control de la camioneta, y en el puente, o sea, para los costados no hay nada, ya, y en el puente la troca se me dio vuelta, así, una cosa así, y mis hijos comenzaron a gritar, todos comenzaron a gritar, porque empezaron se nos estaba yendo el vehículo y podía venir otro carro y chocarnos, o podíamos caer a los costados, a cualquiera de los dos costados. Mis hijos estaban aterrados, y fue algo que realmente nosotros nunca me había pasado así, y perdí el control completo del carro. Lo único que tuve que hacer fue mantener la mano en el volante, mantenerla, hasta poder controlar el carro, detenerlo, y en ese momento salimos de ahí con mis hijos, nos metimos en un parking, y entre los tres oramos y le dimos gracias a Dios, y de repente cuando pensamos, wow, de la que nos salvamos. La predicación de hoy día se llama así, se llama controlados por Dios. Cuando perdemos el control de algo, generalmente nosotros nos desesperamos. A veces perdemos el control de una situación, a veces perdemos el control de una relación, a veces perdemos el control de las finanzas, perdemos el control de los negocios, a veces perdemos el control en cuanto a la salud, en cuanto a nuestros hijos. Pero hay un control muy especial que tiene que ver con el control de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que significa que Dios quiere controlar nuestras vidas, Dios quiere trabajar en nuestras vidas de tal forma que nosotros podamos ser controlados por Él. Ahora, no es fácil ser controlados por Dios, porque implica dos cosas. Número uno, la disposición que tengo yo, Francisco, de ser controlado por Dios. Y la segunda, que dice relación con el hecho de que cuáles son los límites o qué es lo que voy a querer que Dios haga en mi vida. Y en ese sentido, muchas veces es como cuando algunas personas alquilan sus casas y alquilan un cuarto, y solamente ese cuarto puede ir la persona porque está alquilando un cuarto y tiene un baño y no puede ir a los otros lugares. Lo mismo pasa con Dios a veces nosotros pareciera que le alquilamos un lugar a Dios de nuestra vida y no queremos que Dios siga trabajando o inmiscuyéndose en nuestra vida, porque todo lo demás son nuestros negocios. Y el día de hoy quiero invitarte a ti a que tú puedas ser una persona controlada por Dios, a que puedas entender el concepto del control de Dios en tu vida. Y escucha bien esto, el hecho de ser controlados por Dios significa que yo someto mi vida a Dios, que yo estoy dispuesto a dejar que Dios obre en mi vida, Y vamos a ver, en primer lugar, una base que es lo siguiente: el tiempo es importante. Efesios capítulo 5, 15 al 16 dice esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, y escucha esta frase, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe una cosa que me llama la atención? Es lo siguiente. Dice, mirad pues con diligencia, que andéis con diligencia, dice, no como necios, sino como sabios. Mira, hay una palabra en griego que es la palabra asopos, que es lo opuesto a sabio, que es un necio en el gran sentido de la palabra, y en el latín significa alguien que no sabe, Y la Biblia dice, no andes como necio, no andes como una persona que no sabe, ni nada por el estilo, sino que está diciendo, anden como sabios. Ahora,
El llamado de Dios es ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Significa estar presto. Es para la carrera, para saltar, para avanzar, para que nosotros andemos como sabios. Ahora, ¿cuánto demora llegar a ser sabio? ¿Cuánto demora llegar a un punto en la vida en que nosotros podamos decir, Francisco es una persona sabia? ¿Cuánto demora eso? ¿Hay que tomar un curso? Muy bien, tú lo dijiste. ¿Hay que tomar un curso? No. Es una cosa de toda la vida. Toda la vida demora el llegar a ser sabio. Pero ¿sabe el tema? Es que algunas personas pasan toda la vida y nunca llegan a ser sabios. Siempre son necios. Personas que por más que se les explique, no entienden o no se dan a conocer o no dan razón de ser sabio. Y el tema está en que muchas veces la gente prefiere ser un azopo, o sea, una persona necia, antes de ser un hombre sofía, que significa ser sabio o una persona con sabiduría. Por lo tanto, para poder llegar a esto, dice la Biblia, debemos ser diligentes. Debemos ser, la palabra diligente significa lo siguiente, significa ser preciso y describe a una persona precisa, exacta y cuidadosa que va a andar en la vida cristiana tomando las mejores decisiones en su vida. Por lo tanto, yo lo que quiero invitarte a lo siguiente, te quiero invitar a que esta predicación tú la tomes con una mentalidad abierta, una mentalidad sabia, o como digo yo, una mentalidad sofía de un hombre o de una mujer sabia. Y que seas diligente en escuchar y que seas preciso y seas cauto en escuchar para poder tomar la mejor decisión que podamos tener, que es llegar a ser un hombre y una mujer que seamos controlados por Dios. Pero como te digo a esto, no es una cosa que se gana de un día para otro. En primer lugar, tienes que tomar una decisión de decir, estoy dispuesto o estoy dispuesta a ser controlado o controlada por Dios. Que Dios guíe mi vida, que Dios sea mi sustento. Estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. Pero ¿sabes cuánto demora eso? Demora tu decisión. No es algo que yo pueda hacer por ti. No es algo que tu esposo o tu esposa pueda hacer por ti. Es algo que tú decides hacer. Ser un hombre o una mujer sabia, preciso. Una de las cosas que me llama la atención es que todo esfuerzo que nosotros hagamos en la vida va siempre a demandar un esfuerzo mayor. Ejemplo, ¿quieres mejorar tu estado físico? ¿Qué tienes que hacer? Caminar primero, después trotar, después correr y después tomarte una maratón. ¿Pero eso cuánto va a demorar? Va a demorar tiempo. Y eso no lo vas a lograr en el sillón de tu casa. Eso va a demorar que tengas que, primero que nada, levantarte del sillón. O sea, todo toma tiempo. Y el ser sabios va a tomar tiempo. Si tú quieres ser una mujer o un hombre de Dios que sea sabio, va a tomar tiempo. Va a necesitar tomar tiempo con la escritura, va a necesitar tomar tiempo con aprender a pensar, razonar, ver los diferentes ángulos de tu vida y decir, esto es lo que voy a hacer. Pero para ser sabios, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, tiene que ser de forma diligente y va a tomar tiempo. Colosenses 4:5 dice esto: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El término para con los de afuera simplemente significa lo siguiente. Significa que la gente que me ve afuera tiene que mirarme como un hombre o como una mujer sabio.
me produce mucho satisfacción cuando una persona a la cual tú no conoces o te conoce muy poco, lee en ti a una mujer o a un hombre sabio y se acerca a pedir un buen consejo. Porque sabe, y escucha bien esto, sabe que tú vas a dar un buen consejo. Y me encanta eso. Y no es una atribución que todas las personas tengan, no. No por el hecho de que tú vengas a la iglesia, no porque el hecho de que seas buena onda, simpático, nice, significa que la gente va a pedir un consejo. No. Significa porque la gente de afuera mira en ti algo que es diferente. Mira en ti algo diferente. Ahora, dice la Biblia y habla del tiempo oportuno. Dice, este tiempo oportuno para vivir siempre como hijo de luz, como sabios. Se nos presenta aquí, y escucha bien esto, como un esclavo que está en la plaza del mercado a merced de aquel que lo va a comprar, que lo liberte y lo ponga al servicio del propio comprador. Ese es el tiempo oportuno. ¿Qué significa esto? Antiguamente, los esclavos que se ganaban por trofeo de guerra eran puestos en el mercado y estos esclavos esperaban el momento oportuno para que un amo los comprara, se los llevara y los llevara a hacer servicio en su casa. Ahora, muchas veces cuando una persona era comprada, resultaba en bien. ¿Por qué? Porque el amo iba a querer que el esclavo produzca. Por lo tanto, le iban a dar sus beneficios, que era ¿qué lo que era? Una casa, comida y agua. Con eso el esclavo estaba bien. Pero escucha esto. El tiempo oportuno pasó con nosotros de la misma forma. Cada uno de nosotros estuvo esperando el momento oportuno para que la salvación llegara a tu casa, a tu vida, para que llegara a tu casa y llegara a tu entorno. Por lo tanto, escúchame bien esto. El tiempo oportuno de Dios se concretó en ti para salvación, pero también hay un tiempo oportuno para que tú y yo seamos hombres y mujeres sabias y sabios. ¿Me entiendes la idea? Ahora, fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Todos nosotros tuvimos el tiempo de la salvación. Todos los que están aquí, si tú conociste a Jesús como Salvador personal, tuviste el tiempo de la salvación donde Cristo vino a tu vida. El tiempo de la salvación se cumplió en tu vida. Se cumplió. Pero ahora viene el otro tiempo, el tiempo de ser mujeres y hombres sabios. Sabios. Pero va a demorar un tiempo. Va a demorar un tiempo. Porque ninguno de nosotros nació siendo sabio. No, ninguno. La sabiduría es muy diferente a la inteligencia. La inteligencia tiene que ver cómo desarrollamos cierto tipo de cosas en nuestra vida. Llámese un trabajo, llámese las finanzas, llámese cualquier cosa. La sabiduría tiene que ver con lo que yo soy, con lo que proyecto y con lo que yo digo. Tiene que ver con algo integral, la integridad, algo integral de nuestra vida. Que no solo la gente nos vea a nosotros, sino que nos sienta y que sepa que nosotros somos ese tipo de persona que puede dar un consejo oportuno. Pero ¿sabes algo? Eso en el tiempo se va cultivando, cultivando. Por lo tanto, yo te animo a ti, a que tú entiendas esto. Para ser un hombre sabio o una mujer sabia, necesitas ir cultivándolo en todo el tiempo. El tiempo del favor de Dios.
Ese tiempo que dice la Biblia son las múltiples oportunidades que se nos presentan cada día. A veces van pasando tan rápidamente que si no las tomamos prontamente esas oportunidades, se nos escapan. ¿Sabes algo? Dios a nosotros nos ha dado tiempos para poder ser sabios. Aprende a ser sabio, a desarrollar esa sabiduría. Como te dije anteriormente, a través de las escrituras, de tu experiencia de vida, a través de lo que vas desarrollando en tu trabajo, pero aprende a ser sabio. El mundo suele hablar de aprovechar la ocasión cuando se trata de pecar. El cristiano ha de entender la frase en el sentido de oportunidad para hacer el bien, para todo lo que tiene que ver con la salvación y la santificación. Y Pablo añade una frase, dice, aprovechen bien el tiempo porque se vienen días malos. Días malos. ¿Usted piensa que nosotros estamos viviendo tiempos malos hoy en día? Yo creo que sí. La criminalidad se ha disparado. Hace unos días atrás en la televisión estábamos viendo la televisión y que salía hace muchos años, antes que se me olvide, hace muchos años atrás había una misión que se llamaba Child Evangelical Fellowship. Ellos hacían Biblia después de la escuela. ¿Sabes tú que el gobierno, las escuelas, les han ido cerrando las puertas para que no tengan Biblia? Porque la Biblia, la verdad, las cosas no es tan saludable. Pero hoy en día están abriendo el After School para que hagan cultos satánicos y colocan a Satán con cachito, con un cómic, algo bonito. Si no estamos en tiempos malos, entonces ¿en qué estamos? El estado de Florida prohibió que se les enseñe a los niños de sexualidad hasta después del 5º o 6º grado. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Escucha esto. Muchas escuelas desde el kindergarten ya le estaban enseñando a los niños la diversidad. Diversidad. Y metiéndole en su mente cosas que no debían. Y es triste. Es triste. Porque están atacando lo más puro, que es la inocencia de un niño. Yo me acuerdo aún recuerdo que el tema de la sexualidad, a nosotros lo empezamos a darnos cuenta a los 13, 14 años, pero fue un tema de que nos empezaban a gustar las chicas y cosas así. Pero ahora de que desde el kindergarten te metan eso, esa semilla, que lo único que va a ser corromper la mente de un niño, es muy triste. Por eso dice la Biblia, aprendan a ser sabios, porque los días son malos. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento en la vida que dice la Biblia y pregunta, ¿encontrará fe Cristo cuando venga a la tierra? Yo creo que va a encontrar muy poca fe. Porque todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, se está minando, se está destruyendo, se le está dando poca importancia. Cuando usted escuche hablar de socialismo, entienda esto. El socialismo lo único que va a intentar hacer es va a decir, te mereces todo y el gobierno tiene que dártelo, pero eso tiene un precio. ¿Sabes cuál es el precio? Tu libertad de elegir si tú quieres amar a Dios o no amar a Dios. Porque todo va en contra de Dios. El humanismo exalta al hombre, pero deshonra a Dios.
Por lo tanto, los días son malos, son malos. Dios venga pronto a buscarnos, porque la cosa se está poniendo cada día más terrible. Hace 67 días comenzó una guerra en Rusia en contra de Ucrania. Las primeras 3, 4 semanas, todos los corresponsales de prensa, todas las cadenas de televisión, todos hablando de eso. Ahora si se escucha, ya no importa. No importa cuántos mueren, no importa. Total son vidas humanas. Porque no sabe lo que pasa con el hombre, naturaliza el mal, lo naturaliza, lo ve normal. Lo que pasa en nuestros países, el narcotráfico, el asesinato, la violencia se normaliza en nuestros países. Aún en este país se normaliza. Se ve como algo normal que un chico de 12, 13 años mate a un hombre mayor y no le pasa nada porque es niño. ¿Me está entendiendo? Por eso se necesita ser sabio. Para que tú puedas colocarle límites a tus hijos. Porque te digo algo, si tú no le colocas límites a tus hijos van a creer todo lo que en las escuelas les dicen. Todo. Lo que su profesor le dijo. Y te va a desacreditar y tú vas a perder, escucha bien esto, vas a perder completamente a tu hijo o a tu hija. Cuando sus compañeros comiencen a decirles cosas. Prueba esta droga, prueba este trago, prueba aquí, prueba allá. Tengo un amigo que fue mi mejor amigo durante la primaria. Nos sentamos juntos 8 años. Nos sentamos juntos. Él tenía la caligrafía más hermosa del mundo. Y yo cada vez que lo veía decía, este va a ser alguien muy, va a sobresalir. A los 13 años, tu papá lo llevó a un prostíbulo para que se hiciera hombre. Mi amigo, escuche bien esto, nunca se recuperó del trauma de haber estado con una prostituta. Hasta el día de hoy, él está solo, amargado, vive como un vago. Le arruinaron la vida. Porque Satanás lo único que quiere es hurtar, matar y destruir. Y muchas veces es capaz de usar a los mismos padres para arruinar las vidas. ¿Era sabio ese hombre? Era un imbécil. Le arruinó la vida a mi amigo. Los tiempos son malos. Pero ¿sabes por qué son tan malos? Esta es la respuesta. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Sabemos que somos de Dios. Escucha esto. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Pero este mundo tiene en este momento un príncipe y ese es Satanás. Y él lo que está haciendo durante todo este tiempo que le queda, disparando sus últimas balas de inmoralidad, de orgullo, de vergüenza, de dolor, en contra de todo aquel que le escucha. Porque eso es lo que está buscando, destruir nuestra vida. Un duro llamado dice, por tanto, Efesios 5:17, por tanto, cuando dice por tanto siempre una conclusión, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. El término insensato es bastante duro y significa no seas ignorante, falto de entendimiento o tonto. El término griego es más fuerte, ahí lo tenemos, es aprones, que significa sin sesos. Es un término fuerte para decirle no seas cabeza hueca. Cada vez que nosotros vamos al griego, nos vamos a encontrar muchas veces con palabras como esa. Y la palabra aprones, que significa acá cabeza hueca, significa, y mira, aquí le está hablando a los creyentes, le está hablando a gente cristiana. Aquí le está diciendo, queridos hermanos de Efesios, no sean cabezas huecas. Por si acaso, yo no se los digo a ustedes, lo que el apóstol Pablo se lo está diciendo a los Efesios. Pero si le cae el poncho, póngaselo. O si le cae el saco, póngaselo. Está diciendo, no sea cabeza hueca. Por si acaso, nada personal. Ahora, es interesante que después que dice, por tanto, no seas cabeza hueca, o insensato, o tonto, hay una coma y dice, entended, sean entendidos. ¿Qué quiere decir? Trata de discernir en todo momento cuál es la buena voluntad, cuál es la telma, la voluntad de Dios. O sea, debemos nosotros de entender o de discernir. ¿Qué es lo que significa discernir? ¿Cuántos de ustedes tienen la mala costumbre de cada vez que van a comer separar su comida? Los vegetales acá, el arroz acá, los frijoles acá. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Eso es discernir, aprender a separar las cosas. Aprenda a separar, entender nosotros a separar. Lo bueno, bueno, lo más o menos, lo malo, malo, y lo podrido, podrido. Los separamos. Ahora, entendamos esto. Dios quiere que entendamos esto. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos la voluntad del Señor. No podemos entender la voluntad de Dios en nuestra vida si no aprendemos a separar las cosas. Lo emocional de lo emocional. Me pasó algo el año 1999, yo me estaba preparando para ir a estudiar Instituto Bíblico Palabra de Vida, y para mí era muy difícil. Número uno, porque no tenía toda la plata para poder ir, y número dos, porque yo ayudaba al sustento de la casa. Ayudaba. No era todo, pero ayudaba. Y ustedes saben que cuando tenemos un dinerito ahí que ayuda, es mejor no cortarlo, es mejor mantenerlo porque ustedes saben que los días son malos. Y me costaba dejar a mi mamá. Me costaba. Pero yo entendía que la voluntad de Dios era que yo me fuera. Y cuando tomé esa decisión, yo le dije a Dios esto: Dios, tú vas a proveer para mi vieja, para que no le falte. Y yo le agradezco tanto a Dios que nunca le faltó. Y cuando usted entiende la voluntad de Dios, aprende a discernir lo bueno, lo malo y lo muy malo. Y empiezas a entender la voluntad de Dios. Y escucha bien esto, en Romanos capítulo 12, versículos 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca es
más o menos. La voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta. A veces nos cuesta entender, porque para poder llegar a esa voluntad de Dios tan agradable y perfecta, necesitamos transitar un camino pedregoso para poder entenderlo. A veces es un camino de dolor. Pero ¿sabes algo? La buena voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta. Y si no fuera así, no estaría escrito. Si no fuera así, el apóstol Pablo ni se hubiese molestado en escribirlo. Porque eso es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Nunca te va a fallar. Siempre nosotros fallamos, sí. Pero escucha bien esto. La buena voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta en nuestras vidas. Ahora, mientras nosotros vivamos en un mundo malo, y escucha esta frase, precisamos de mucha sabiduría. De mucha sabiduría. ¿Para qué? Para poder vivir esta vida y poder transmitir esa sabiduría a nuestros hijos. ¿Qué quieres tú para el futuro? ¿Quieres que tu hijo crezca siendo un apófros, necio, cabeza hueca? ¿O un hombre o una mujer sabia? Lamentablemente nosotros los pastores, la gran mayoría, muchas veces descuidamos la familia. La descuidamos. De hecho, el apóstol Pablo dice que uno de los requisitos del pastor es que debe primero gobernar su casa, porque si no gobierna bien su casa, no gobierna bien, no podría gobernar la casa de Dios. Gracias a Dios, en mi caso no ha sido así, porque aprendí de muchos pastores y vi muchas veces muchas decepciones. Pero muchas veces ver la realidad de algunos pastores duele. Pero no solamente le pasa a los pastores, sino que les pasa a los creyentes. Que los papás son muy buenos creyentes, pero sus hijos en cualquier lado. Cualquier lado. ¿Y eso qué significa? Significa que usted y yo debemos dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. A veces nuestros hijos se nos desvían. Sí, es verdad, se nos desvían. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos orar por ellos y cuidar por ellos y velar por ellos. Porque lo que se sembró en su corazón, esperemos que el día de mañana permanezca y dé su gran fruto. Pero precisamos ser sabios en un mundo malo. Efesios 5:18 dice, controlados por el Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes viese lleno del Espíritu Santo. Escuche esto. Si está diciéndole eso el apóstol Pablo a los Efesios, es porque los hermanos le hacían, le daban duro. Y porque dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y hace una comparación y dice, antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Y aquí está haciendo una comparación y dice, querido, si antes los controlaba el vino y los dominaba el vino, ahora que los controle el Espíritu Santo. Ahora, todos sabemos la diferencia entre un borracho que no se puede ni caminar ni parar, que queda tirado ahí, que, te digo algo, mi papá cuando se emborrachaba se ponía conversador, mi papá no habla, mi papá es mudo, o sea, la vida normal habla muy poco, no tengo idea a quién salí yo tan parlanchín, pero creo que a mi mamá. Pero cuando tomaba se ponía cariñoso, se ponía conversador, llorando, sentimental y todas esas cosas. Y era un cambio radical. Y acá lo que está diciendo es,
sean controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle. Ahora, lamentablemente, escucha bien, hay muchos que dicen que para que se pueda demostrar el control del Espíritu Santo tenemos que actuar como borrachos. No sé si lo han visto de repente que aparecen videos de gente como saltando, gritando, tirándose al suelo. No, es que está controlado por el Espíritu Santo. No, es que ese es un tarao de aquello, porque el Espíritu Santo no controla de esa forma. Perdone la expresión, perdone la palabra, perdone el francés, pero es verdad. El Espíritu Santo no controla de esa forma. Como diríamos en mi país, demonios tiene, pero no está controlado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa así. Así que si usted lo ve así de repente, no actúa así, querido. Es un control. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo alusión a un versículo en Proverbios 23:31 que dice así: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Cuando ahí no te dejes seducir por el vino, no te dejes seducir por aquello que rojea. Te digo algo, yo soy anti trago, no me gusta el trago, no tomo, no bebo, no me gusta, lo odio, lo detesto. Si usted lo hace, es tema suyo, es tema suyo. Vea si es sabio o es saludable para usted, es tema suyo. Yo nunca le voy a poner traba a nadie en ese sentido. Pero usted se conoce. Usted se conoce. Por lo tanto, la Biblia dice que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Un control debe ser que nuestro ser tenga que estar lleno del Espíritu Santo. Y hay un versículo, ahí está, Hechos 4:31, que muestra lo que hace una persona controlada por el Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que hacía el Espíritu Santo. Hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. No dice que saltaban, gritaban, se tiraban al suelo, se golpeaban la cara. No dice absolutamente, dice que hablaban con denuedo, hablaban con valor. Ahora, si tú te vas al contexto de este versículo, los cristianos estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, dice la Biblia que ellos oraron y tembló. Hoy día nos fuimos a orar allá arriba y no tembló, pero fue bonito. Fue bonito. Es lindo orar. Imagínate lo que estaba pasando en los hechos, que los cristianos estaban siendo perseguidos. Dice que oraron, tembló, y eso les dio valentía. ¿Para qué? Para salir a predicar la palabra. Les dio valentía. Te voy a poner en un caso hipotético. ¿Qué pasaría si el presidente actual dijera: vamos a impedir para que se predique el Evangelio? Vamos a impedir que en los Facebook, en los YouTube, en todas esas cosas, posteen servicios, frases, versículos, testimonios. Y la persona que lo haga, escucha bien esto, que lo haga, va a estar conectado con el IRS. Y el IRS lo va a multar económicamente. No te estoy diciendo te está quitando la vida, te estoy quitando, te afecta el bolsillo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a que nos tocara en el bolsillo? No lo sabemos. Ojalá que no lo haga. Toco madera, fierro, y dolió. Pero ¿sabe algo? Nosotros debemos entender esto. En un mundo necio debemos actuar como sabios. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser llenos
y controlados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 4:19-21. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Mira, sabes que cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, van a suceder 5 cosas. Número 1, vamos a hablar entre nosotros con salmos espirituales. Vamos a cantar himnos y cánticos espirituales. Vamos a alabar a Dios donde sea. Vamos a dar gracias a Dios por todo. Y escucha esto: vamos a someternos los unos con los otros. En pocas palabras está diciendo: yo no soy mayor que tú y yo me someto y te apoyo y estoy contigo. ¿Sabe? El domingo pasado yo hice un pedido muy humano: ayúdennos a colocar la silla a las 11. Hoy día tuvimos 5 voluntarios. ¿Sabe lo que significa eso? Nos sometemos los unos a los otros. Date cuenta, las 3 primeras, ¿puedes colocarlos, Juan, otra vez? Las 3 primeras características de un hombre o una mujer dominado por el Espíritu Santo. ¿Tiene que ver con qué? Con la expresión nuestra, de nuestra boca, hablando entre nosotros con salmos, cantando himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios. ¿Sabe lo que demuestra eso? Un corazón alegre, un corazón feliz, un corazón agradecido a Dios. Y eso a veces a nosotros nos hace tanta falta. ¿Sabe por qué nosotros a veces vivimos vidas tan amargadas? Porque no reconocemos la grandeza de Dios. Cuando cantamos cuán grande es Dios o cuán grande es Él. Cuando cantas canciones, coritos, himnos, salmos. Muchos de los salmos que yo me los sé porque los cantábamos y me los sé de memoria. Y sabe, nos falta tanto para poder ser cercanos a Dios en esa área, que después de todo esto, cuando nosotros no cantamos, no adoramos, no alabamos a Dios con el corazón, ni ganas tengo de agradecer a Dios. No es necesario que llegue el Thanksgiving para dar gracias a Dios. No es necesario. Muy por el contrario. Agradecer a Dios por las cosas buenas que nos pasan, por las cosas tristes que nos pasan, por las cosas malas que nos pasan. Porque el agradecer a Dios no implica que todo tiene que ser positivo. Dice agradecer a Dios por todo, sea bueno o sea malo. Por todo. Y el hecho de someternos el uno al otro, de poder apoyarnos el uno al otro, es algo que a veces no hacemos. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en nuestra pequeña iglesia, se hacían las colectas de comida. ¿Y sabe lo que me gustaba de la colecta de comida? Que muchas veces que los que tenían más apoyaban al que tenía menos, pero muchas veces el que tenía menos también apoyaba. Y eso es someterse el uno al otro, estar dispuesto a echarle una mano al otro. A veces usted necesita que le echen la mano, necesita usted que alguien esté orando por usted, o que alguien le apoye. Y nos necesitamos el uno al otro. Fíjate un detalle. Esta última parte del versículo que dice someteos del uno al otro, está justo antes de cuando empieza a hablar del matrimonio.
el versículo 22 comienza a hablar del matrimonio. Ahora te hago una pregunta. Si el someternos el uno al otro significa que nosotros estemos dispuestos a dejarnos apoyar o apoyar a otra persona, ¿cuánto más en el matrimonio? ¿Cuánto más? Así que yo te voy a invitar a que la próxima semana vengas muy preparado, porque vamos a hablar de este tema del matrimonio, porque te tengo varias novedades que dice el pasaje que tú pensaste que decía y que lamentablemente no es. Y te digo algo, yo me he sorprendido de lo que dice Efesios en ese aspecto. Dar gracias a Dios es nuestra meta. Porque cuando nosotros somos agradecidos, podemos crecer, amar y vivir aún en medio de las pruebas más difíciles que tengamos. Quiero concluir con lo siguiente. Escucha esto. Dice así: vivir controlados por el Espíritu Santo debería, escucha bien esto, debería ser nuestra meta diaria. ¿Por qué digo que es una meta diaria? Porque el cristianismo se vive día a día. No es que tú te hiciste cristiano y que el día de mañana, escucha bien esto, y que el día de mañana vas a ser igual. No, todos los días es algo diferente. Ahora, para enfrentar nuestro día a día, nuestros pensamientos e inseguridades del mundo que nos asedia, nunca olvides esto. Hasta que Cristo venga, el príncipe de este mundo es Satanás, y Él está listo para hacer que tú y yo caigamos en el descrédito, y escucha bien esto, por nuestra falta de control espiritual. Satanás conoce dónde nos aprieta el zapato, sabe lo que nos molesta, sabe dónde nosotros podemos caer así como un dominó. Él sabe, Él conoce nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es diablo y Él conoce nuestras debilidades. Es por eso que nosotros debemos cada día someternos a Dios de forma voluntaria y decirle: Señor, yo me someto a ti, ayúdame, contrólame. Pero ese control del Espíritu Santo, ¿sabes cómo se logra? Cuando yo invierto tiempo en este libro. Y siempre te lo voy a decir y te lo voy a molestar. Lo único que a ti te puede, y a mí, me puede salvar de todo el mal que nosotros estamos viviendo, es este libro. Este libro es odiado. Todo el mundo ama al Quijote de la Mancha porque es divertido. Los que lo hemos leído lo encontramos padrísimo, como dicen por allí. Pero mucha gente odia este libro. Y la única forma de hacernos sabios y ser guiados por el Espíritu Santo es cuando nosotros tomamos tiempo, nos inclinamos a orar y decimos: Señor, aquí estoy. Ayúdame a enfrentar este día de la mejor manera posible, siendo un fiel reflejo de Cristo en las otras personas. Que la gente vea a Cristo en mí. Pero sabes algo, como te dije anteriormente, esto va a costar años, para que realmente tú seas un hombre o una mujer controlada por el Espíritu Santo. Pero recuerda esto, no por el hecho que cueste años, significa que día a día no le hagamos el intento. Todos los días, en todo momento, hazle el intento de ser un hombre o una mujer sabia, no un cabeza hueca. Nombre de Dios, controlados por Dios, que honra a Dios en todo lo que tú dices, miras, haces y aún opinas. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por este momento y gracias por cada domingo estar acá. Siempre digo lo mismo, el que usted esté acá es un milagro.
un milagro, porque implica un esfuerzo. No es una costumbre, es una necesidad venir a acercarse a Dios. Una necesidad muy, muy grande. Todos necesitamos este tiempo de comunión con Dios. Todos.